Pensando con el corazón. Este es un espacio en el tiempo donde se rememora en la historia el legado transmitido por todos los hombres que pensaron con el corazón, traspasando tiempos, edades y culturas para conducirnos a la esencia del ser. Todo esto es posible gracias a Radio Satelital 105.1 y a nuestro patrocinador Programa Voluntad, transmitiendo desde Valera, Estado Trujillo, siempre en compañía de nuestros guionistas y locutores Andrea Méndez y Raúl Carrillo. Participa con nosotros a través del WhatsApp +58 424 714 36 55. Se abre cápsulas del corazón. Buenas tardes a todos. Nuevamente agradecida de todo corazón el poder estar compartiendo un espacio donde nuestros espíritus se han enriquecido y fortalecido. Una acción que es sumamente necesaria para aquello que nosotros conocemos como vida. Ese pensamiento y el ser. Entonces, de verdad muy contento y bueno, preparado para todo este proceso de aprendizaje que haremos junto con ustedes el día de hoy. Maravilloso, Raúl. El día de hoy vamos a tomar muchos de los pasajes que vamos a utilizar o el conocimiento que vamos a comenzar a escuchar en estos momentos, a percibir con nuestro corazón, va a ser de un libro que se llama Yo soy tu ser, donde se manifiesta toda la esencia, todo el contenido de lo que es el ser, todo el conocimiento que lo puede expresar. De la editorial, pues, Sor Racel. Y como nosotros siempre en estos espacios tomamos eso, el conocimiento que más extraiga la esencia de aquello que queremos hablar. Entonces vamos a ir comenzando extrayendo algunos de los fragmentos que aquí vamos a ver y que van a resonar mucho con nuestro propio ser, porque el mismo conocimiento o el mismo libro fue escrito por el ser de aquel que lo escribió. Entonces vamos a tomar un mensaje que nos transmite esa esencia del ser, donde nos dice: antes de que todo fuera, tú eras, y luego de que todo sea, tú serás. Allí, en esas cortas pero muy concisas palabras, se encuentra una gran esencia contenida, lo que es el ser. El ser siempre ha sido, siempre es y siempre existirá. Y es eso lo que nosotros incansablemente necesitamos buscar e indagar hasta llegar a comprender este mensaje que nosotros estamos viendo acá, porque esa es la razón de nuestra existencia. ¿Qué puedes ver tú allí, Raúl? ¿O qué nos puedes compartir? Bueno, de verdad que en palabras tan cortas hay tanta, vamos a decirlo así, tanta sabiduría, porque hoy vamos a entender que todo ser que ha llegado a existir nunca puede dejar de existir. Eso es lo que me enseña a mí aquí. Si es que antes de que todo fuera, ya existíamos, y después de que todo exista, aún seguiremos existiendo y seremos verdaderamente quien somos, entonces quiere decir que todo ser creado dentro del principio que conocimos anteriormente, dentro del origen creador, siempre va a existir. Mas sin embargo, lo que nunca ha sido parte de la luz, lo que nunca ha sido parte de la existencia, es imposible que pueda llegar a ser, porque nunca ha pertenecido a ese mismo principio. Entonces, sí, verdaderamente esto me da una respuesta. Me da una respuesta de que Luis, Andrea, yo y cada uno de ustedes que están escuchando tienen que tener la certeza de que nunca dejan de existir, de que su existencia es perenne, pero no su existencia como cuerpo físico,
sino como identidad espiritual, como lo conocimos la semana pasada. Entonces te pregunto, Raúl, sabemos que en este mundo es muy poco probable que nosotros consigamos podamos conseguir esa esencia que acá vemos escrita a través de este conocimiento. Pero yo te pregunto, ¿podemos encontrar el pensamiento del ser en el mundo? Difícil, pero sin embargo, por la hermosura de lo que es la vida, vamos a decirlo así, esclavizada en este mundo, de igual forma nosotros como seres que existen siempre intentamos lograr manifestar lo que como seres espirituales somos, o sea, como seres vivientes verdaderamente, partes de la vida. Entonces este libro de Yo soy tu ser, que nos enseña tanto sobre el ser interior verdaderamente, como yo soy verdaderamente ese ser, nos dice que cuánto ir y venir en esto que llamamos vida, y que apenas es un abrir y cerrar de ojos, porque morimos sin saber por qué. Cuántas vicisitudes, ignominias, flagelos, cada vez que llegamos al mundo. Nacemos inocentes, desamparados y así ignorantes del ser. Vivimos cumpliendo la vida y morimos otra vez para darnos cuenta de que al final de ella apenas ha pasado por nosotros un destello de luz que antes no vimos, y ese queda guardado dentro de nosotros una y otra vez, conformando el ser. Entonces sucede que llega uno al tiempo en el que, o dentro de este mundo, cada uno de nosotros en el peregrinaje que llevamos de vida tras vida, siendo seres espirituales que siendo perennes, también podemos entender que venimos transitando desde hace mucho antes que este cuerpo, y cambiando de ello solo para seguir avanzando o comprendiendo la identidad que somos. Entonces nos damos cuenta que muchas veces al final de nuestro peregrinaje o estadía vivencial, nosotros mismos hemos llegado tarde a tener conciencia de que somos seres espirituales, y cuando llegue ese tiempo, pues ya tenemos un cuerpo dañado, ya tenemos un cuerpo viciado, y se nos hace más difícil, o el proceso se hace más lento. Por eso es que apenas nos vamos con algún destello de luz de lo que como ser pudimos aprender como ser espiritual, más como cuerpo, vamos a decirlo así, muchas experiencias vivimos, pero como ser espiritual tal vez un destello. Pero lo hermoso es que en este tiempo todos ahora estamos pasando por un proceso de conciencia que conocimos la semana pasada, que era el Salón de los Espejos. Entonces ahora verdaderamente ya la mente está preparada y tiene las condiciones intelectivas, espirituales y por profecía también, para comprender que somos mucho más que un cuerpo, porque ya entendemos que lo que viene de lo tangible es porque nació de lo intangible. Entonces eso es muy importante comprenderlo, porque si de nuestro pensamiento empezamos a diseñar una computadora, es porque de lo intangible llegó a ser tangible cuando la logramos hacer. Pero entonces eso es lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, que ya el molde está. Ahora nosotros tenemos que comenzar a trabajar para comprender verdaderamente nuestra identidad espiritual, y así poder dentro de este mundo encontrar el pensamiento del ser que se expresa no de forma religiosa, no de forma dogmática, ni siquiera rezando o con repeticiones, no, en una obra
en una necesidad de aprender, de saber que nosotros no necesitamos que en una universidad nos deje un título para saber que podemos aprender algo nuevo, sino que nosotros sepamos que a cada momento podemos aprender. Pero si es para mi espíritu el aprendizaje, entonces verdaderamente el ser se está nutriendo y yo estoy comprendiendo la luz que soy y de la que vengo. Entonces, maravilloso, Raúl, este mensaje que nos estás entregando en estos momentos. Porque ese mundo sí se opone, lo sabemos que se opone mucho para ese ser, para esa esencia que, como muy bien lo dijo Raúl, no tiene fin, no termina nunca. Está perenne en nosotros. Pero para que ella se pueda sentir o aflorar, es necesario que nosotros hagamos dentro de nosotros siempre las siguientes preguntas, porque solamente el ser puede responder tan grandes preguntas, digámoslo así, como lo es quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Y es que solamente el ser puede responder eso, porque como lo vimos al principio, él es el que estaba antes de que todo fuera, de que tú eras y luego de lo que vas a hacer. Es decir, él es el pasado, el presente y el futuro manifestado en una gran conciencia. La identidad de cada uno de nosotros, la luz. Entonces, para que se pueda responder esas grandes preguntas es necesario recurrir a él, que vendría siendo esa memoria de todo lo que soy, ese conocimiento inmenso de todo lo que he sido. Pero nos preguntamos, como Raúl muy bien nos dijo, que en el mundo puede ser que se pueda encontrar el ser. Pero ¿por qué no se ha encontrado el ser allí? Porque en el mundo nos han engañado. Raúl, nos han engañado mucho. Nos han engañado con una condición de no ver nuestro ser. ¿Cómo nos ha engañado el mundo para no ver nuestro ser? Bueno, yo soy tu ser, y seguimos tomando este pensamiento del corazón que transmitió este espíritu que nos escribió a través de su ser, conformó este gran conocimiento y nos dice que nos enseñaron a ver el mundo exterior. Lo vemos desde afuera de nuestro ser. Y eso es cuanto se conoce de él, lo que está afuera. Lo que el mundo nos ha dicho que es el ser, porque lo reconoce afuera en la materia, como lo dice Raúl. ¿Por qué? Porque es muy poco el mundo lo que conoce lo que es intangible, lo que no puede percibir. Por eso no lo acepta como una realidad. Por eso es que nunca vemos o ven la esencia de Dios en sí mismos. Nunca miran su luz interior, descubriendo su propio ser, y menos reconocen a otros seres universales, que son ellos mismos. Porque tu espíritu es luminoso. Ese espíritu luminoso es el que quiere la verdad que los hace libre. Estás trabajando con tu conciencia, tu ciencia que revisa la vida y su porqué. Eso es la conciencia. A todo eso se opone el mundo que el ser humano descubra dentro de sí. ¿Por qué? Porque una vez que el hombre descubre esa esencia de luz que lleva por dentro, esa conciencia, y comienza a trabajar en su interior, entonces dejará de hacer ese incansable trabajo que realiza por fuera, que mantiene, son, como dice Raúl, poderes. Al final lo que mantiene son poderes, porque ese trabajo que no ha logrado reconocer conscientemente que tiene que realizar por dentro, en inconsciencia lo realiza por fuera, porque sabe que necesita hacer un trabajo, pero no sabe cuál es el trabajo que tiene que hacer. Entonces el mundo lo engaña y absorbe su tiempo y obnubila su conciencia para que lo realice por fuera, y él se siente, entre comillas, realizado porque está haciendo un trabajo, pero no se ha dado cuenta que el verdadero trabajo que tiene que hacer, y toda la fuerza y todo digámoslo así, toda la inteligencia que gasta, esa es la que tiene que emplear en su interior, para que pueda conocerse a sí mismo. Porque una vez que se conoce a sí mismo, será libre
en su interior. Entonces, fíjense la importancia que tiene, Raúl, que nosotros conformemos nuestro ser, porque nuestro ser es nuestra propia luz, esa luz que ilumina el mundo y que nos ilumina a nosotros, es decir, la que nos produce vida, porque nosotros ya lo supimos desde el principio de estos programas, que el corazón de nosotros trabaja es por la luz que tiene por dentro, la luz y la energía que produce, es decir, como diría Juan, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿cómo hacemos, Raúl, para que el ser no se siga confundiendo con el mundo? Fíjate que eso es muy importante que nosotros lo conversemos el día de hoy, porque nosotros no podemos confundir el ser interior con el espíritu, son diferentes. Ya dijimos que el espíritu la semana pasada tiene una condición o fue creado con una razón de ser también. El espíritu está hecho para que cada uno de nosotros tengamos la posibilidad de guardar todas nuestras experiencias vividas y con él poder crear nuestra propia conciencia, ¿verdad? Entonces tiene una condición de guardar memoria, vamos a decirlo así, pero el espíritu tiene una condición que ya nos vamos a dar cuenta que aunque parezca parecida al ser, tiene una condición diferente, que el espíritu guarda tanto memorias de aprendizajes positivos como también guarda las experiencias donde hemos cometido errores. Esto con la necesidad o con la función de que esa experiencia quede guardada para nosotros poder luego sobre ella perfeccionarla. No como para lo que a nosotros nos han dicho que para castigo, para que haya un juicio, no, sino para que nosotros mismos tengamos ese registro de nuestro error y podamos corregir. Entonces fíjate lo importante del espíritu, pero el ser es diferente. Vamos a ver por qué. Tampoco es la mente que guarda información a través de los 5 sentidos y que se nutre del exterior. No, ese tampoco es el ser, porque al igual que el espíritu tiene una función de grabar información, sí, pero esta también es diferente porque esta graba información del exterior a través, como lo decía antes, de los 5 sentidos. Entonces graba también información, pero no es el ser, no es Andrea, no es el señor Luis, no es Raúl. Son las herramientas que se nos han dado y que complementan nuestra identidad, sí, pero todavía no hemos llegado al ser. El cuerpo tampoco, porque el cuerpo, el que nos conduce, es el que nos conduce de aquí para allá y nos permite vivir esas experiencias, ¿verdad? Este cuerpo que tenemos es el que nos permite ir a realizar un aprendizaje, eso está bien, pero tampoco es el ser. Con él podemos decidir aprender un conocimiento nuevo, pero no es el ser. Entonces el ser es quien nos acompaña en todas las encarnaciones, vamos a decirlo así. El ser es el que existía verdaderamente antes de que nosotros mismos tomáramos cuerpo, espíritu, alma, ¿verdad? Él siempre existió, por eso era importante la cita del principio, porque antes de que todo fuera, el ser ya existía, o sea, esa lucecita ya existía, ¿verdad? Pero aún el espíritu no se nos había entregado, pero aún el corazón no habíamos sido dotados de él, pero el ser sí existía antes. Mi cuerpo todavía no había tomado cuerpo para empezar a aprender, pero mi ser sí existía antes. ¿Con qué necesidad existía el ser desde antes? Con la necesidad de formarse como toda la luz que el Padre pensó en cada uno de nosotros.
Entonces ahí está la diferencia de nuestro ser a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Que el ser verdaderamente, vamos a decirlo así, tiene unas condiciones. Nunca muere. Pues cada encarnación, el que muere es el cuerpo, ¿verdad? Y el espíritu aprendió una nueva lección sobre esos errores que cometió. Pero todos los aprendizajes que fueron luz perfecta, que fueron exactos, que fueron para mi crecimiento espiritual, eso es lo único que el ser toma y del cual el ser se nutre. Entonces vamos a decirlo así: si yo comparo el ser con un árbol, ¿verdad? Como para darle, no es que sea así, sino para darle un sentido y un ejemplo. Si a un árbol yo le echo cal, el árbol va a decir, no, eso no me sirve, ¿verdad? Porque el ser solo se nutre de una cosa como el árbol, del agua. Si tú le echas Coca-Cola, no le va a servir al árbol, no la va a nutrir, ¿verdad? Si tú le echas gasolina, no se va a nutrir ese árbol. Entonces esa misma función cumple el ser. El ser está ahí solo esperando nutrirse de lo perfecto, pero no de lo perfecto de Andrea. Mi ser no se va a nutrir de lo perfecto de Andrea, ni de lo perfecto de Luis. Se va a nutrir de lo perfecto de mis acciones. Entonces eso es lo que yo soy verdaderamente. Lo que en perfección yo he aprendido de mis acciones. Entonces les comentaba que el ser no es el espíritu, ni es el cuerpo, ni es la mente. Entonces ya podemos comprender que vamos a decirlo así, el ser está a un ladito del espíritu ahí pendiente. Y el ser, o yo, vamos a decirlo, yo no me gusta poner el ser como aparte, porque nosotros tenemos que entender que soy yo verdaderamente, no es algo que está aparte de mí. Es lo que yo, como cuando iba niño, era mi ser el que iba caminando por allí, tomando de las experiencias que yo aprendía, y el que en cualquier momento va caminando y está pendiente de manifestar lo que como luz somos. Entonces mi ser o yo, ¿verdad?, siempre está pendiente de todo lo que pasa en mi cuerpo, en mi espíritu y en mi mente, para tomar todo lo que a él lo alimente. Entonces yo tengo que darle prioridad a lo que yo soy verdaderamente, que es mi ser, que es la luz que estaba desde el principio y que nunca puede dejar de ser. Entonces, para yo lograr eso, yo tengo que comenzar a vivir las experiencias en la luz. Y eso, entonces yo voy a estar todo el tiempo vigilante. De esta entrega que estamos haciendo hoy, ¿cuánto va a nutrir mi ser? ¿O cuánto me voy a nutrir yo verdaderamente? No el yo como cuerpo, no el yo del ego, no el yo separado de la vida, sino el yo que es mi ser, no el yo que es mi espíritu, sino el yo que como identidad tengo como pensamiento del Padre y que me conforma como el yo soy, la creación del Padre en mí. Entonces eso es lo que yo tengo que darme cuenta, que cuando yo vaya caminando por la calle sea mi ser el que va atento al aprendizaje, a nutrirse, a alimentarse. No es que cuando yo vaya a un lugar a comer, que coma la gula, el cuerpo, la mente, vamos a decirlo así, los sentidos desbordados, sino que sea mi ser el que se alimente de cada acción. Entonces si yo tengo que comer, el saborear una fruta fresca, que mi ser se nutra de esa esencia que verdaderamente es real, que es viva, que no daña, y que eso me lleve a mí a un aprendizaje de que cuando yo me como una fruta no estoy dañando a nadie. Ahí verdaderamente
es cuando nosotros comenzamos a encontrar el verdadero ser, el yo que aunque siempre ha estado conmigo o aunque siempre he caminado, no había aparecido antes. Entonces sí es muy importante que nosotros lo separemos, que nosotros sepamos que no somos ni el espíritu, ni la mente, ni el cuerpo, que somos el ser que existió antes que todo, y que él, ¿cómo hace él para saber que si él se alimenta solo de lo perfecto? ¿Cómo lo hace? Tiene una función. Él está al lado del espíritu y al lado del alma, y él toma la experiencia y dice, pero es que la experiencia de él fue un enojo, y el alma del Padre no se parece al enojo. Entonces el enojo no tiene que ver con la vida real, con lo perfecto. No, esto no lo tomo, no me alimenta, dice el ser. O digo yo, debería decir yo, el enojo no me alimenta, no voy a tener enojo. Y entonces así de cada acción. Que una acción me llevó a comprender por qué la oruga hace esa transformación a mariposa. El ser dice, wow, estoy aprendiendo de la vida, de la creación. Y lo compara con el alma y dice, claro, eso tengo que comprenderlo para saber que yo me tengo que estar transformando todo el tiempo. El ser dice, de esa experiencia la toma y se nutre. ¿Y qué pasa cuando alguien se alimenta y se nutre? Él empieza a desarrollarse o a crecer, vamos a decirlo así. Y entonces lo que nosotros hemos llamado la luz que contenemos todo, que siempre hemos dicho nosotros somos luz y nosotros tenemos una luz, si como ser la alimentamos y es chiquitica, señor Luis, si tenemos una lucecita así chiquitica, ¿qué pasa si la alimentamos? Crece, ¿verdad? ¿Y qué pasa si la alimentamos tanto hasta que crezca como un sol? Eso es lo que nosotros tenemos que dimensionar, que tal vez esa luz del sol fue un ser que se nutrió y se nutrió y se nutrió tanto hasta llegar a ser tan luminoso y poderoso como un sol. Hay que dimensionar eso, hay que reconocer esa fuerza, hay que entender que el ser, aunque es mucho más que la materia que vemos del sol, puede ser tan poderosa como ella, que nutre la vida y que sustenta todo un sistema solar. Maravilloso, Raúl. Fíjense la gran importancia que tiene el sentir y el conocer el ser en cada uno de nosotros, porque es como dice Raúl, es esa fuente de donde nos nutrimos y somos. Vamos a ir a un espacio intermedio para escuchar también una canción que nos va a conectar a esa esencia del ser, para que reconozcamos en aquellas personas que han logrado tener atisbos de esta esencia contenida dentro de sí y que la han intentado reflejar a través de canciones, pinturas, de todo aquello que más su identidad exprese o manifieste. Entonces vamos a ir unos minutos y a escuchar la canción. Pensando con el corazón. Este espacio es posible gracias a Radio Satelital 105.1. Estamos en vivo también por nuestras redes sociales en Facebook y YouTube a través de Programa Voluntad. Si quieres participar, contáctanos al WhatsApp +58 424 714 3655. Yo soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Y es que acá en esta canción, para las personas que están en YouTube, que nos van a escuchar mañana a través de las redes sociales de Programa Voluntad, la canción que acabamos de escuchar se llama Soy pan, soy paz, soy más.
es el ser que se reconoce en todo, en cada una de las cosas vivas que tiene la creación, porque de Él fueron creadas, ya que Él era antes que todo. Entonces, para que todas aquellas personas que nos están escuchando o nos van a escuchar mañana puedan buscarla y puedan escucharla. Y aquellas que las escucharon ahora en estos momentos puedan reconocerse allí en esas palabras y puedan extraer lo que allí quiere manifestarse. Quiere manifestarse el ser. ¿Y qué es en conclusión el ser? El ser, como nos dice, yo soy tu ser, es la ley del todo, que es la luz del Padre sin fin. Eso es el ser, la luz en nosotros. Tenemos dentro de nosotros el ser del Padre, la luz que nos fue dada y otorgada por Él, para comprenderlo a Él, porque si no tuviéramos una referencia de Él en nosotros, no pudiéramos buscar o comparar con lo que tenemos de Él en nosotros. Pero también tenemos una luz que es propia de nosotros, que hemos ido creando y que hemos ido forjando a lo largo del tiempo, y que es lo que yo he creado del Padre en mí, lo que he reconocido de Él que tengo en mí. Raúl muy bien lo manifestó, por eso no es ni el espíritu, no es ni la carne, no es ni la mente, ni siquiera los pensamientos, pero sí tiene pensamiento, es todo ello. El ser le da vida a todo ello, por eso también es Él. Veámoslo así, si lo vemos desde la parte física, el ser viene siendo el cuerpo, ¿verdad?, de nosotros. El espíritu vendría siendo una mochila que guarda todo lo que necesita el ser para un viaje. Y el cuerpo de carne vendría siendo el vehículo donde él se transporta, que lo lleva para uno y otro lado. Pero sabemos que una bicicleta no funciona si no tiene alguien encima que la conduzca, ¿verdad? Así es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no tendría ninguna utilidad si no hay un ser que la conduzca, que le diga dónde tiene que ir, el destino a donde se tiene que llegar, o el designio a donde se desea llegar. ¿Por qué no podemos encontrar el ser en el mundo? Y esto lo vamos a dejar muy en claro. Porque siendo que concluimos que el ser es la luz en nosotros, y esa luz va creciendo, porque a lo largo del tiempo en la mochila que nosotros llevamos guardamos todo lo que hace que nosotros cada vez tengamos luz, lo que nos genera siempre luz en el tránsito de nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros guardamos indeleble en nuestro espíritu y sacamos en cada encarnación. Cuando lo vemos, lo reconocemos porque lo tenemos guardado en la mochila de nuestro espíritu y comenzamos a hacer esa acción. Y si aprendimos en la vida pasada que amar a nuestra pareja, abrazarla, quererla, atenderla, servir, pero a todos los demás, nos dimos cuenta que eso acrecentó nuestra luz. Cuando lo volvemos a reconocer en esta vida, lo recordamos, y lo encontré en la mochila que llevaba en este viaje que estoy haciendo llamado vida. Y sé que esto va a hacer que mi luz crezca más, con una nueva experiencia, porque es un nuevo tránsito, digamos, un nuevo vehículo. ¿Por qué en el mundo no se puede encontrar? Porque este mundo es de tinieblas, este mundo es de oscuridad, un mundo donde no existe el ser. Pues este ser es luz pura y no tiene ninguna tinieblas ni oscuridad. Y este conocimiento de oscuridad que cada hombre, 144.000 que habla la profecía, porque más adelante o el siguiente programa podemos trabajar del pensamiento del 144.000, que es una profecía que está latente y que necesita que se cumpla en estos momentos. Este conocimiento de oscuridad y de luz lo tiene que reconocer, y lo tiene, más que reconocer, lo tiene que buscar, tiene que conocerlo para que pueda identificarlo y separarse de la oscuridad y acrecentar la luz que lleva por dentro. Son muchos los libros que hablan de ello, pero lo que los 144.000 necesitan profundizar en su corazón son esos, como el libro apócrifo de Juan, la memoria Ran 3, que también es de Sol Racer. Deben de ir a su nido luz. ¿Por qué nido?
porque allí es en donde se cultiva, allí es en donde crece, allí es en donde se gesta. Como el pájaro antes del vuelo necesita un nido, ¿verdad? En donde pueda crecer y pueda desarrollarse. Bueno, cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón un nido de luz, en donde nos vamos a formar mientras emprendemos el vuelo, de ser seres de luz. Jesús fue muy claro que era necesario para el hombre, el nuevo hombre, esta condición, reconocer la luz que lleva por dentro. Por eso, cuando fue acompañado con los apóstoles a lo alto del monte y se transfiguró, que dicen que se convirtió en luz pura, Él no lo hizo para que se asustase, Él lo dejó como un símbolo, mostrándole al hombre que ese es el ser manifestado en cada uno de ustedes. Y si cada uno de ustedes son la luz, y Jesús mostró la luz que Él llevaba por dentro, Él lo que hizo fue mostrar las obras del ser. Él lo que hizo en toda su vida fue mostrar el ser. Por eso es tan importante la obra de Él, porque Él cuando se hizo luz y mostró un cuerpo de luz, Él mostró el ser. Solamente se puede llegar al ser realizando su obra. Entonces, es maravilloso cuando se habla del ser, porque estamos hablando de nosotros. Y cuando hablamos de nosotros es lindo porque nos comenzamos a reconocer y comenzamos a darle propósito a nuestra existencia. Pero yo te preguntaría, Raúl, ¿cómo podemos reconocer el ser y cómo se manifiesta? Porque aquí todos nos preguntaríamos, wow, sí, tengo muchas referencias de Jesús, pero algo tan simple, ya que seguimos trabajando con el conocimiento de yo soy tu ser. Entonces, vamos a decirlo así, yo soy tu ser es como si yo soy tu ser, es como si mi propio ser dijera, hey, yo soy, aquí estoy, mírame, reconóceme. Eso es lo que nos enseña este libro, eso es lo que nos enseña esta sabiduría, a que nosotros lo encontremos. Es como si es como si mi ser salió y plasmó en ese libro las claves para yo encontrarlo por dentro. Entonces verdaderamente es muy hermoso porque cada uno de nosotros encuentra quién es. Pero hay algo muy interesante, porque para poder reconocerlo y saber cómo se manifiesta, hay que como tener en cuenta algo. ¿Por qué no lo hemos encontrado? Primero que nada, porque cuando nosotros nos hicimos la pregunta ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Pensando desde la materia, la respuesta estaba errada. Porque si yo digo quién soy, entonces y me creo materia, automáticamente ignoré mi ser. Me quedé en la materia y no encontré la respuesta. Pensando como espíritu, me quedé también sin ignorar quién era. Pero pensando desde el ser, ahí verdaderamente yo encuentro la identidad que soy. Entonces, primeramente entender que para comprender el ser que somos cada uno de nosotros, o para poder llegar a las respuestas de quién soy, tengo que entender que soy mucho más de lo que aquí en este mundo se nos ha enseñado que somos cada uno de nosotros, sino que somos una luz perfecta que se manifiesta en cada rincón de esta creación, y que cada ser tiene existencia por la luz que es. Entonces eso es lo maravilloso de poder encontrar allí, y eso nos va a permitir a cada uno de nosotros por fin darle respuesta a esas tres preguntas que al principio nos hacíamos. Pero ¿cómo, vamos a decirlo así, cómo vamos a la aplicación? ¿Cómo se manifiesta? ¿Será que al ser le da hambre? No. No tiene jamás frío. El ser no es el que le da frío. El ser no cree en dioses. El ser no cree en hombres tampoco, ni en poderes, y si alguien corta mi cuerpo en pedazos, el ser no siente dolor, permanece intacto, perfecto, permanece en perfecta armonía
y quietud. Porque el ser no es, como no es el cuerpo, sino que usa el cuerpo como vehículo, como tú lo decías, entonces no se ve afectado por lo que le sucede al cuerpo. Sin embargo, como el cuerpo es su herramienta, el ser o yo debo amar esa herramienta que tengo como vida. Entonces no es que vamos a menospreciar ni el cuerpo, ni el espíritu, ni nuestra mente, sino que vamos a decir que son las herramientas que tiene mi ser para poder formarse como la luz que es, será y que siempre ha sido eternamente. Entonces, el ser no llora porque le falta algo, o porque va o porque no va a alguna parte, porque él está en todas al mismo tiempo, porque el ser, mi ser o yo, espiritualmente estoy conectado a toda la vida, porque toda la vida es una en el Padre Altísimo. Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a comprender. Este es el ser que posee el hombre terrestre, el que algún día, antes de existir como hombre de alguna, como con nombre de alguna persona, el Padre o su creador o su creador original lo sacó dentro de su alma, lo extrajo. O sea que cada uno de nosotros fue extraído del alma del Padre eterno, del Padre creador, como quien saca de su cuerpo una parte muy preciada, una parte viva, y lo envió a la distancia para que recomenzase otra vez su luz. Entonces, para que, vamos a decirlo así, entonces si yo quiero verdaderamente reconocer el ser, yo tengo que reconocerme primero que nada en el Dios verdadero. ¿Y quiénes son los que buscan verdaderamente su ser? Ahí es donde este libro comienza a tomar sentido, porque es el hombre 144.000 que siente el anhelo de responder esas preguntas y empieza incansable a una búsqueda de encontrar todas las respuestas que le permitan encontrar su ser y que le permitan nutrirse, y ya lo demás, como decía Pablo, lo da por pérdida, porque nada tiene tanto valor como aquella perla preciosa, aquella perla que yo voy y vendo todo lo que tengo por ella, porque qué más que esa luz que antes de ser ya existía, que era yo, y que después de manifestarme pleno en total identidad voy a ser, nunca va a dejar de ser. ¿Cómo yo voy a menospreciarla? Sería imposible. Sería menospreciarme a mí mismo, sería ignorancia, sería fanatismo, sería destrucción para mí mismo, porque ir en contra de mi propia naturaleza, que es lo que pasa acá. Por ignorar nosotros nuestra naturaleza, hemos ido en contra de ella. Entonces no hemos nutrido nuestro ser que somos nosotros mismos, nos hemos ido en contra, y ahora tenemos la capacidad, por el tiempo que vivimos, por la profecía y por lo que el 144.000 siente en su corazón, de que ya es el tiempo de comenzar incansablemente a nutrir nuestro ser, porque él se manifiesta en la armonía, en la quietud, él se manifiesta en el amor, en el abrazo, en la comprensión. Ahí es donde él verdaderamente, uno puede decir, este soy yo. Cuando uno hace una obra que le llena, aunque no reciba nada a cambio, uno dice, reconozcan, porque ahí fue el ser el que actuó verdaderamente. Maravilloso. Entonces el ser tiene condiciones muy, muy, muy únicas que le pertenecen a él. Y es que veamos que esa luz que nosotros estamos construyendo es la que hemos reconocido del Padre en nosotros mismos, que queremos que tenga dentro de su identidad, en la mía, como ser independiente dentro de la creación, pero dependiente dentro de las leyes.
Entonces nos dice que al encontrarse apartado de su creador por un método de eternidad, que es de la conciencia más profunda que quedó guardada dentro de la luz, hasta que ella despertase, mantuvo intacta todas las facultades de él. Entonces comenzó su peregrinar, para traer la luz de donde vino y para retomar la existente de los tiempos que le antecedieron. Lo que estamos haciendo es un viaje hacia la eternidad. Es un viaje en donde nosotros en estos momentos estamos trayendo la luz de donde fuimos engendrados, de donde venimos. Y estamos retomando la que en los tiempos hemos ido encontrando, que se ha ido desarrollando. Y es lo que nos dice acá. Porque este ser lo podemos comparar con un personaje que viaja en el tiempo, viendo, sintiendo y aprendiendo durante millones de años. Aunque esto le signifique encarnar y morir otros tantos millones de años sin cansarse, inmutable, solo siendo espectador inteligente de lo que tiene que aprender. Entonces el ser comprende que está en un viaje llamado vida, en un viaje en donde no se cansa, donde no teme la muerte. No la teme porque sabe que sigue siendo la continuidad, pero tampoco tiene emociones desbordadas, porque vimos anteriormente el pensamiento y las emociones. Tiene emociones libertarias, porque él mismo se recrea en la armonía, como muy bien nos lo manifestó Raúl, porque la armonía es una condición muy importante. Y una vez Raúl lo dijo y a mí se me quedó grabado en el pensamiento de mi corazón. La armonía es dejar que los demás existan, es aprender a respetar la existencia de los demás, que cada uno en el desarrollo de encontrar su luz y de recrearse en ella misma genera una serie de acontecimientos, digámoslo así, que solo a él le pertenecen, que son parte de su individualidad dentro de esta vida. Entonces, este es inmutable, por eso es que decimos, se maneja en esa ley. Claro, no es insensible, claro que no, el ser trabaja con el sentir, pero no trabaja con el sentimiento, ¿ya? Que es muy diferente. Trabaja con el sentir, más no con el sentimiento. Es inmutable, pero no es indolente. No se cansa, pero aprende a tener reposo dentro de su proceso. Nos dice, este ser eres tú. Esos son cada uno de ustedes. El ser tiene, digámoslo así, como un equipo de fútbol. Todos tienen que aprender a manejar el balón, ¿verdad? Pero cada uno con posiciones y destrezas muy únicas. Pero todos manejan una condición, todos tienen que saber cómo se maneja el partido, digámoslo así. Si lo podemos ver en algo que nosotros podamos reconocer. Porque pongo ejemplos para que nosotros podamos reconocerlo. Pero cada uno tiene unas cualidades independientes. El ser es así. El ser tiene condiciones que solamente son de ser y que no las vamos a poder cambiar. Pero la manera en cómo se manifiestan son muy independientes. Este ser eres tú. Comienza a reconocer las condiciones que son únicas del ser, para que lo podamos comenzar a aplicar, o más que aplicar, comenzar a reconocerlo y constantemente accionarlo. Que has venido del pasado, estás en el presente y vas hacia el futuro, solo para completar una ronda de este tiempo y edad que vives, porque luego las comenzarás una y otra vez hasta la eternidad, donde serás la misma luz del Padre, siendo tú. Estamos buscando ser la luz del Padre, pero siendo nosotros mismos. Es decir, cuando Jesús decía Dios es hoy, no se equivocaba, porque estamos buscando tener la condición de dioses. ¿Cuál es la condición de Dios? Comprender y aceptar toda la creación, comprenderla, unificarse con ella. Eso es Dios. Es la conciencia que siente todas las conciencias y en ellas se recrea, y en ellas crece, y en ellas se nutre, pero siendo cada uno de nosotros, aportando nuestra conciencia dentro de la gran conciencia.
un nuevo padre en él. Maravilloso, Raúl. Ser un nuevo padre en el mismo padre. Porque yo digo algo. Muchísimas religiones dicen, ¿cómo se va a comparar con Dios? Pero es que el mismo Jesús dijo, Dios es hoy. Entonces, yo los invito a preguntarse, ¿entonces Jesús dijo mentira? Porque Jesús siempre manifestó la verdad. Y si le estaba diciendo al hombre, vas a llegar a ser como el Padre, con un tiempo de eternidad en donde lo alcance. Pero hacia eso es que va tu ser. Eso es lo que quiere alcanzar tu ser. Que su luz sea tan grande como el sol que alumbra todos los 9 superuniversos, que es el corazón del Padre en toda la creación. Por ello, este ser tiene conciencia de cohesión en sí mismo, vive constantemente generando la unidad, porque no se olvida quién es, aunque la personalidad que use considere que es otra cosa. Porque posee intelecto espiritual desde que salió del Padre y no el de la mente y razones del rey, sacerdote o miserable en que se manifieste como encarnación. Porque su pensamiento de ser, y aquí es donde nos vamos a detener, que es el trabajo del día de hoy, su pensamiento de ser es perfecto en él, es decir, no hay dualidad. No es este pensamiento que manejamos ahora, ese no es el ser. Siento que tenemos en nuestro pensamiento manifestaciones de lo que verdaderamente somos, de la luz que somos. Pero el pensamiento del ser es perfecto, en esa misma luz en la que se está creando, esperando que el cuerpo, mente y espíritu lo reconozca, para que lo obtenga completo, porque el objetivo de este ser es único y nadie lo puede cambiar. Es conducir al espíritu que crece con él al punto original de donde salió, para que el Padre, que es parte de él, persista permaneciendo el ser. Nos dice, porque no es ingeniero, abogado, médico, militar o político. No se viste del uniforme del mundo. No es alcalde, campesino, zapatero, mujer o varón, porque tampoco tiene nombre, teniendo miles de miles, mientras suma encarnaciones. Nada de este mundo le sirve, porque tampoco tiene herencias, poderes o riquezas. Esa es su armonía. ¿Qué sientes hasta aquí, Raúl? Entonces, me gustó mucho comprender que mi cuerpo tiene que reconocer al ser. Mi mente tiene que comprender al ser. Mi espíritu tiene que sentir mi ser. No puede ser al revés. No puede ser que el ser tenga que estar pendiente de que el cuerpo no se dañe, o de que el cuerpo quiera vivir aparte porque no conoce su identidad de ser, sino que esa es la intención de lo que nosotros tenemos que comprender ahora, que nuestra perfección está en que todas esas partes de lo que nosotros somos, como mi cuerpo, como mi espíritu, como mi mente, como mis sentidos, ellos deben tener la certeza, por mi desarrollo intelectual y espiritual y de conciencia, de que ellos existen con una función específica: nutrirme a mí como ser espiritual, o nutrir a mi ser interior, a quien yo verdaderamente soy. Cuando yo tomo conciencia de esto y intento conducir mi vida hacia allí, ahí verdaderamente empieza un desarrollo espiritual, emocional, conciencial, donde me va a conducir a algo muy interesante, lo que las leyes de ascenso nos invitan a practicar, a llegar a la identidad plena mía con el Padre. Eso es lo que nosotros se nos pide el día de hoy, que nosotros, al conocer quién soy, yo voy a saber por qué fui creado. Entonces esa es mi identidad con el Padre,
porque es como la computadora. La computadora tiene una razón de ser, vamos a decirlo así, pero es el padre quien, mejor dicho, es quien diseñó la computadora, quien sabe para qué está hecha. Entonces así somos nosotros. Tenemos, como el padre sabe para qué fuimos creados, al nosotros saber quiénes somos, después debemos conducirnos también al porqué de nuestra existencia. Entonces yo estoy muy contento con el tema del día de hoy, porque pudimos comprender que nosotros estamos muy dentro, pero mucho más cerca, y que ahora, viéndome como un ser espiritual, yo voy a poder verdaderamente comprender quién soy. Pensando que soy cuerpo, no voy a encontrar identidad. Pensando que soy espíritu, no voy a encontrar identidad. Esas son las partes de mi cuerpo, vamos a decir así. Es como que yo pensara que fuera un riñón. Y entonces, como yo me creo riñón, entonces yo voy a nutrir al riñón. Pero cuando yo entiendo que soy mi corazón y que de él nace todo mi cuerpo, entonces ahí verdaderamente yo empiezo a comprender que todas las demás partes están en función de mi corazón y de mi vida. Así es el ser. Todos los demás componentes que me conforman como ser espiritual están para que mi ser sea y se manifieste perfecto dentro de la luz. Entonces es maravilloso, porque para el ser fue diseñado un plan de perfeccionamiento, un plan de desarrollo, un plan de ascenso espiritual, que lo vamos a ir conociendo tal vez más adelante, donde el ser se forma en 7 periodos perfectos para que la luz, identidad y perfección de ese ser verdaderamente muestre lo que el Padre pensó en periodos de eternidad, como nos dice acá, pero de eternidad dentro de la luz. Entonces vamos viendo que nos sigue comentando: por esto el hombre que reconoce quién es, que descubre su propósito, niega y rechaza todo lo demás y se une a su ser, y entonces encuentra la armonía, y es bondadoso, misericordioso con sus semejantes, animales y con todas las formas de vida. Es la meta a lograr, pues allí está toda la sabiduría, y la busca como permanece en lo absoluto, en perfecta armonía, porque es él el que busca a Dios, se acerca y lo descubre en sí mismo, sin limitaciones, porque comprende que no tiene forma. Por esto se llena de su armonía y le llama el innominado, porque no necesita creer en él, como el mundo hace con sus dioses. Ya lo siente y comprende en su creación. Entonces, y como muestra de su triunfo total, puede convivir en paz con los demás. Habrá logrado su más alto nivel de conciencia. Has llegado al principio. Ahora conoce tu nuevo ser. Es muy maravilloso lo que hemos logrado escuchar, lo que hemos logrado redescubrir en nosotros el día de hoy, porque eso es el ser. Y eso es lo que nuestra conciencia quiere alcanzar cuando hacemos o cuando buscamos el despertar. Lo real y lo verdadero, la luz, lo que le da vida a todo. Y eso es lo que nosotros, a través de estos espacios, queremos que cada uno de ustedes descubran: el propósito de su existencia, su verdadera identidad. Y no la vamos a poder lograr si no conocemos nuestro ser. Si incansablemente nosotros no logramos descubrir esa luz y acrecentarla, porque el acrecentarlo es expandirnos a la medida del Padre, conocer todo lo que es Él, y así poder reconocer la obra que se ha hecho desde el principio hasta el fin, como lo diría uno de los antiguos profetas. Entonces es el tiempo de construir nuestro nuevo ser. Es el tiempo de que el ser tome cada una de nuestras vidas, tome el rumbo
de esto que nosotros llamamos vida o existencia, y comencemos a ser esos seres universales que estamos cumpliendo en estos momentos un propósito terrenal. Entonces, con este espacio yo les invito a que reflexionen mucho el día de hoy, ya acabándosenos el tiempo, y agradeciendo de que cada uno haya puesto en este tiempo, haya abierto el pensamiento de su ser para que él comience a tomar las riendas, si lo podemos decir así, de su vida. Y verán ustedes lo maravilloso que es comenzar a transitar en la luz. Adelante, Raúl. Bueno, muchas gracias a todos de verdad, y no me queda más que decirles: busquen verdaderamente su ser, encuéntrenlo, para que cuando a ustedes les pregunten quiénes son, sepan dar una respuesta desde el corazón, y que el yo soy verdaderamente sea la respuesta de identidad, pero con conciencia de su existencia. Entonces, cada uno de nosotros vayamos a esa reflexión y encontremos el ser en el cotidiano, en nuestra vida diaria, en cada minuto, en cada segundo, en cada acción, porque el ser solo se alimenta de la luz. Entonces, nosotros evoquémonos si es lo que verdaderamente somos y con él caminamos a diario. Entonces alimentémonos con acciones de luz, con acciones de perfección. Muchas gracias, señor Luis, y a toda la audiencia, que tengan muy buenas tardes. Se ha cerrado la cápsula del corazón. Estabas escuchando Pensando con el Corazón. Este programa se transmite en la ciudad de Valera todos los viernes de 2 a 3 de la tarde a través de Radio Satelital 105.1 y en redes sociales por Facebook y YouTube a través de Programa Voluntad. Si quieres profundizar estas cápsulas, contáctanos al +58 424 714 3655. No lo olviden, todo fin es un nuevo inicio, y es hora de poner en práctica lo aprendido, porque el pensamiento del corazón puede cambiar la historia.